Muy buenas, muy buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí. Hoy vamos a estar revisando otro texto, el texto que sigue, del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos 2. Llegamos el domingo pasado hasta el 17, ahora vamos a ver del 18 al 22. Antes de eso, yo quería recordar para aquellos que se la saben, y los que no, pues yo quisiera estar con ustedes para ver si por primera vez me encuentro con ella de nuevo, y es las Crónicas de Narnia. ¿Quién conoce la Crónica de Narnia? Bien. Ok. La Crónica de Narnia es una serie de historias, o una historia grande dividida en varios capítulos, vamos a decir así, escrita por C.S. Lewis. Y uno de los libros, son 7, pero uno de los libros es El león, la bruja y el ropero, ¿verdad? Creo que fue el primer libro que escribió. No es el primero en el orden cronológico de la historia, pero es el primero que escribió. Y narra de cómo fue restaurado el reino de Narnia. Entonces la historia tiene como protagonistas a Peter, Susan, Edmund y Lucy, que son 4 hermanos, apellido Pevensey, que ellos descubren a Narnia a través de un ropero. Entran en un armario de ropa, ¿verdad? Entran ahí porque estaban en casa de su tío, Diggory Kirk, que había estado en Narnia antes, pero eso es otro libro del que no vamos a hablar. Y entran en Narnia, pero cuando entran descubren un reino, ¿verdad? Un mundo frío, congelado, gris, con blanco por la nieve, de hielo, triste, asustado, porque una bruja malvada había entrado en Narnia y había tomado el control del país. Entonces, con todo congelado, el alimento escaseaba, todo era blanco, gris, oscuro, ¿verdad? Triste, sin contar con el terror que la reina esta infundía y el control que ejercía sobre todos los que estaban en Narnia. Y ese control implicaba que siempre era invierno, pero nunca llegaba la Navidad. Una idea genial. Siempre era invierno, pero nunca llegaba la Navidad. Pero en el libro, ¿verdad? En la historia, todo esto empieza a cambiar. Y la primera señal, digamos, determinante de que esto va a cambiar es que llega la Navidad. Llega Santa. No le llaman Santa, pero es evidentemente Santa. Santa Claus, ¿verdad? San Nicolás. No sé cómo aquellas personas de diferentes países que aquí nos congregamos le podemos llamar diferente. Pero en medio de este frío de invierno llega la Navidad y los 4 hermanos reciben regalos de esta persona que luego usan en la batalla más adelante. Pero lo importante es que ya empieza a parecer que el invierno va a pasar, ya se va a acabar el invierno. Esta evidencia del cambio que se empezaba a dar o que ya había llegado hizo que los habitantes de Narnia pues también cambiaran, y de andar huyendo y escondiéndose empiezan a trabajar para derrotar a la reina, ¿no? Ellos cuentan con ayuda, pero al darse cuenta de que este invierno va a pasar, de que ya empezó el cambio, ellos también cambian, sus vidas cambian. C.S. Lewis, aunque mucha gente dice como que él quiso hacer el evangelio con niños y animales, él mismo dijo que no era la idea. Él lo que quiso hacer fue crear un mundo, ¿verdad?, en el que pudiéramos ver el evangelio como una analogía, que no es necesariamente lo mismo. Pero hoy vamos a tomar de esta analogía y vamos a ver que así como los hermanos Pevensey y todo el reino de Narnia cambiaron su actitud al entender que el invierno iba a acabar, nosotros no podemos pensar y actuar como si estuviéramos igual en un invierno que nunca termina. Cuando sabemos nosotros que va a terminar pronto. Porque sabiendo nosotros que el reino de Dios llegó, nosotros no pudiéramos o no debemos seguir viviendo como si no hubiera llegado o como si no fuera a llegar. Y con esto vamos a Marcos 2. Llegamos el domingo pasado hasta el 17 y hoy vamos a ver del 18 al 22. Y dice así:
los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de leerla, tenemos la disponibilidad de leerla, Señor, en nuestro idioma inclusive, en varias versiones. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu, que ha orquestado todo eso, nos traiga, Señor, luz en esta mañana para entender lo que tú quieres decirnos en este texto. En este texto, Señor, que podemos entender por la iluminación de tu Espíritu y que podemos aplicar y sacar enseñanzas que podamos ver, implementar en nuestras vidas hoy. Un texto de hace 2000 años. Eso solamente lo podemos hacer por tu Espíritu, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu en esta mañana, hablando a nuestros corazones. Anula al predicador y exáltate tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que este texto es otro encuentro entre Jesús y los fariseos, el tercero, de hecho, de 5. El domingo que viene, vamos a ver 2 más. Pero por hoy vamos a ver este tercero. El tema en este texto, en este episodio, es el ayuno. Pero como vamos a ver, Jesús utiliza esto para hablar de un principio mucho más general que solo el ayuno, y que los fariseos, de hecho, no entienden. Yo creo que ya eso lo resuelve. Y que los fariseos no entienden, y al no entenderlo aumenta su rechazo, de hecho, hacia Jesús. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el ataque que le hicieron a Jesús, utilizando el tema del ayuno. Vamos a ver la respuesta de Jesús con la realidad de la verdad del reino de Dios. Y vamos a ver lo que esto implica para nosotros hoy. El versículo 18, que es la primera parte del versículo 18, que es el primer versículo del texto de hoy, dice que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces yo diría que la primera pregunta sería: ¿quiénes eran esos discípulos de Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Él tenía discípulos antes de que Jesús empezara su ministerio. De hecho, algunos de los discípulos de Jesús, por lo menos Andrés, el hermano de Pedro, fue discípulo de Juan. Y al parecer, luego de que Jesús empieza su ministerio, pues algunos de los discípulos de Juan se quedaron con Juan. Efectivamente, Juan apuntó a la persona de Jesús, pero no todos sus discípulos siguieron a Jesús. Hubo algunos que se quedaron con Juan, hubo algunos que se fueron a sus casas luego de que Juan fue encarcelado. Probablemente Juan ya había sido encarcelado para este momento. Y tenía, entonces, en este evento, los discípulos de Juan. En el versículo 19, más adelante, veremos que también se hace referencia a los discípulos de los fariseos, que no necesariamente tenían discípulos formales, pero sí tenían seguidores que querían ser como ellos, y se les decía también discípulos de los fariseos. Y en esta ocasión, esos discípulos, los de Juan y los de los fariseos, estaban ayunando. Los dos coincidían. ¿Y por qué ayunaban? El Antiguo Testamento solamente obliga, ¿verdad?, o prescribe un día de ayuno, que es el día de la expiación para el pueblo judío. Ciertamente, el pueblo judío tenía otras costumbres de ayuno que se fueron sumando, principalmente después del exilio, pero estas no eran prescritas en la ley, solamente el día de la expiación. Adicional a eso, los fariseos tenían la costumbre de ayunar 2 días a la semana. Por tanto, los discípulos de Juan, pues, también asumieron esta práctica, lunes y jueves, específicamente, desde la salida del sol a la puesta del sol. No era un ayuno de 24 horas. Entonces, no era un ayuno
ordenado en el Antiguo Testamento, no era un ayuno que seguía las costumbres del pueblo, que también asumieron en el Antiguo Testamento, sino era un ayuno que voluntariamente estos fariseos o esos discípulos de Juan o cualquier otra persona podía asumir. Discípulos de Juan también lo asumieron. Y es evidente que los discípulos de Jesús no lo asumieron, porque no lo estaban haciendo. Y aquí viene entonces el ataque a Jesús, la segunda parte del versículo 18. Y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Entonces, lo primero es, ¿quiénes fueron los que vinieron y dijeron? Porque no fueron los discípulos de Juan y los fariseos, porque la pregunta se hace en tercera persona. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Si hubiesen sido ellos que hacen la pregunta, no se refieren a ellos en tercera persona. Hubiese sido muy raro eso. O sea que probablemente fue gente que vio esto y le surge la duda. Sin embargo, Mateo sí nos da un poco más de detalle y nos dice que entre esta gente que vino a preguntar, los discípulos de Juan también estaban. Es decir, puede ser que haya personas que vieron a estos dos grupos ayunando, ven que Jesús no está ayunando, hacen estos comentarios y en esa conversación dicen, bueno, vamos a preguntarle a Jesús entonces. Y ahí va este grupo de gente, incluyendo los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús para entender qué pasa. Y pudiésemos ver que la pregunta tiene la intención de, no, yo lo que quiero es saber, ¿verdad? Hacen la pregunta y tú vas a preguntar, ¿pero por qué tu pregunta? No, para saber. Sin embargo, yo creo que hay una segunda intención detrás de la pregunta. Y no es de extrañar tampoco. Porque, a ver, probablemente estos dos grupos hacían este ayuno para verse más piadosos que otros. Y pongo el énfasis en la palabra para verse. Dice, ¿de dónde tú sacas eso? Y yo, bueno, vamos a comparar este evento con lo que dice Mateo 6, 16. Que Jesús enseña que cuando ayunes, no se lo está diciendo a la gente. No te ponga la cara maltrecha, despeinado, la ropa así, mal puesta. No. Tú, cuando ayunes, perfúmate, vete bien, no se lo está enseñando a la gente. ¿Cómo hacen quién? Los fariseos, que lo hacen para enseñarle a la gente. Y de hecho, Jesús dice que esto es hipocresía. Entonces llama la atención que estos dos grupos, la gente sabía que ellos estaban ayunando. Puede ser, ya yo estoy aquí elucubrando, pero puede ser que ellos, al querer verse un poco más, ¿verdad?, piadosos, más santos, pues hayan traído este tema. Ven acá, pero nosotros estamos ayunando y yo no. Y alguien puede haber dicho, sí, pero eso no es problema de nadie. Y ellos dicen, no, espérate. Entonces van donde la gente, oye, ven acá, pero nosotros estamos ayunando y yo no. Y empieza el problema, ¿ok? Y de ahí sale la pregunta. Y pudiese parecer que la pregunta es, oye, ¿por qué ustedes ayunan? ¿Por qué ellos ayunan y ustedes no? Pero yo creo que la pregunta es un poco más profunda. La pregunta va, y eso lo vamos a ver el próximo domingo con los otros dos encuentros entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué tú no eres tan piadoso como nosotros? La intención era, ¿por qué Jesús no se hacía como ellos? Veíamos hace par de domingos que los fariseos entendían que si alguien iba a venir de Dios, iba a venir a hacer las cosas que ellos hacían. Porque ellos eran los que estaban bien con Dios. Entonces, ¿por qué tú no te conformas a las tradiciones nuestras? ¿Por qué tú no haces las cosas como nosotros las hacemos? Esa es la pregunta. Y aquí hay que ver dos cosas. Primero, que la pregunta es un ataque a Jesús. Se asumía que quien tenía discípulos era prácticamente responsable por la conducta y los actos de los discípulos que tenía. Entonces se reconoce primero que Jesús es un maestro y que tiene discípulos.
También se reconoce que lo que los discípulos hacen, ¿verdad? O hacían era por las enseñanzas de Jesús. Entonces, ustedes como discípulos de Jesús no ayunan porque Jesús les ha enseñado a no ayunar. Entonces es un ataque a la persona de Jesús, a sus enseñanzas. Y lo segundo es que la pregunta tiene que ver con la no conformación a ciertas normas y ciertas reglas, tradiciones esperadas. Si los fariseos que realmente cumplen la ley, ¿verdad? Ellos son los que lo hacen bien. Los discípulos de Juan era profeta. Entonces, ¿verdad? La gente ya entendía que Juan era profeta. Él vivió para Dios, él era devoto. Ambos grupos ayunan. Entonces, ¿por qué tú no le dices a tus discípulos que ayunen? ¿Por qué tú no te conformas a esas tradiciones de los más piadosos? ¿Será que tú no eres tan piadoso como ellos? ¿Será que ellos son más piadosos que tú? Hay algo de esto en la pregunta. Recordemos que la objeción aquí era por no conformarse a una tradición de los fariseos. Ya dijimos, el Antiguo Testamento solamente prescribe ayuno en el día de la expiación. Esto era obligatorio. Luego, el pueblo judío asumió ciertas costumbres, ¿verdad?, que están en el Antiguo Testamento, pero que no eran prescritas necesariamente en la ley. Pero este ayuno no era ninguno de eso. Este ayuno era un ayuno que los fariseos habían asumido como voluntario en un principio y que ahora era prácticamente, oye, ¿por qué ustedes no ayunan? Si la gente piadosa ayuna. La gente de Dios hace esto. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Una regla de hombres, no una regla de Dios. Los fariseos habían creado su propio juego de normas y de reglas para definir cómo se relacionaba a alguien, bien o mal, con Dios. Entonces el ataque es, ¿por qué tú no te relacionas con Dios como nosotros decimos que hay que relacionarse? ¿Quién eres tú para decir cómo es? Entonces eso es la pregunta. Una pregunta aparentemente inocente. Pero esto es lo que está detrás de esta pregunta. Entonces Jesús responde. Responde de hecho con una pregunta también más o menos. ¿Y qué no dijo Jesús? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Luego veremos y pasaremos mucho más tiempo en qué se dijo Jesús, pero ¿qué no dijo Jesús? Y lo primero es, y yo quiero aclarar esto, es que Jesús no prohibió el ayuno. ¿Okay? Este texto no es para decir si se puede ayunar o no se puede ayunar, cuánto se debe ayunar, cuánto tiempo, cómo no. Este texto no es para eso. Aquí está, yo creo que obvio, sí, que mientras Jesús estaba aquí en la tierra no se ayunaba, o no, los discípulos no lo hicieron. Pero ahora que no está presente, tampoco se está diciendo que no se debe ayunar. Se ayuna para buscar la voz de Dios, sensibilizar nuestro corazón. En el Nuevo Testamento hay otras referencias para el ayuno también. Pero aquí lo que se quiere dejar claro es que no se está prohibiendo el ayuno. Esto no es un texto para definir, ¿verdad? O necesariamente estudiar o sacar principios y preceptos para el ayuno. Pero sí se deja claro que por lo menos para celebrar no hay que se ayuna. Eso sí se deja más o menos claro. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Entonces, eso fue lo que no dijo Jesús. Jesús no está prohibiendo, ni permitiendo, ni indicando nada, ni ordenando nada acerca del ayuno. ¿Qué sí dijo Jesús? Jesús dijo dos cosas. Primero, que su venida no era para reformar el judaísmo, sino para hacer algo totalmente nuevo. Y segundo, él dijo que su venida era motivo de celebración. Vamos a ver lo primero. Nos presenta una forma totalmente nueva de ver nuestra relación con Dios. Antes era a través de sacerdotes, el tabernáculo, ritos, ceremonias, esfuerzo, el sacrificio. Eso era el Antiguo Testamento. Ciertamente,
el judaísmo con el tiempo fue modificando esto, poniendo más cosas, ¿verdad? Pero ya con la venida de Jesús todo eso se fue. No solo Él no vino a reformar, a decir, bueno, esto que ustedes los fariseos hacen no es lo que se debe hacer, lo que hay que seguir haciendo es esto específicamente. No, Él no vino a decir eso. Él no vino a hacer una reforma del judaísmo. Él vino a establecer algo totalmente diferente. Si antes era con rituales y con ceremonias y con sacerdotes, ¿verdad? Y en un templo que tenía una cortina que no se podía entrar y había una distancia. Ahora dice Gálatas 4:6 que nosotros le llamamos a Dios papá, Abba. Ahora Jesús nos llama a nosotros hermanos, dice Hebreo 2:11. Jesús nos llama amigos, dice Juan 15:13. Dios nos llama hijos, dice Juan 1:12. Esto es otra cosa totalmente diferente. Los amigos, padres, hijos, amigos, hermanos, tienen una relación directa, sin intermediarios, sin ceremonias, sin rituales. Y esto era algo que no encajaba en lo absoluto con la manera en que los fariseos, ni los judíos más devotos inclusive, no solo los fariseos, los judíos devotos, entendían que se podían relacionar con Dios. Pero esa era la idea de la venida de Jesús, establecer una nueva forma, romper con todo esto. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Esta ilustración que da Jesús en los versículos 21 y 22 es muy buena para dar a entender lo que pasa. Dice un comentarista, apellido Strauss, la tela rajada y de odres roto, estas ilustraciones, muestran con más efectividad que muchos argumentos proposicionales, o sea, muchas explicaciones, por qué es que Jesús tenía que ser percibido como una fuerza destructiva por los fariseos, en vez de simplemente un entusiasta inofensivo. Estas dos ilustraciones explican mucho mejor por qué para los fariseos y para el orden eclesiástico, ¿verdad?, o religioso de ese día, tan de rituales, tan de ceremonias, tan de obras, lo que Jesús viene a hacer lo pone de cabeza. Y la ilustración es muy buena. Aquella cosa vieja, tú le pones lo nuevo y lo nuevo lo va a dañar. ¿Sabes por qué? Porque lo viejo no puede con lo nuevo. Si ponemos el vino en un odre viejo, ¿verdad? El vino que todavía se entiende, y la implicación es que el vino no ha terminado de fermentar. Y cuando fermenta, bota gas. Y ese gas hace entonces que ese odre se empiece a expandir. Y si es un odre viejo, no aguanta más. Y cuando ese aire empieza a expandir el odre, entonces el odre, ¡puf!, y se pierde el odre y el vino y todo. La ilustración es muy buena. Como diciendo, hey, todo esto no puede contener esto que yo vengo a decir, que yo vengo a traer. No lo puede manejar, no tiene las herramientas para manejarlo. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces Jesús vino a decir que lo que Él vino a establecer es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Y lo segundo es que Él vino a decir, Él dio a entender aquí que su venida es motivo de celebración. Una boda era un evento grande. Él empieza diciendo cómo es que los acompañantes del novio van a estar ayunando cuando el novio está aquí, en la boda. ¿A quién se le ocurre eso? Y para nosotros, pues esta idea, esta foto, ¿verdad?, esta imagen, pues entendemos, sí, imagínate, sí, claro, ¿no? Si el novio está ahí, ¿quién va a estar ayunando? En ese tiempo, las bodas eran como los eventos sociales top, ¿verdad? Esa era la fiesta más grande que se hacía. Duraban días, hasta una semana podía durar una boda. Todo el pueblo estaba involucrado. Eso era fiesta y fiesta y fiesta. Si hoy, ¿verdad?, alguien aquí es dama de una boda, ¿verdad?, o es caballero, no sé cómo se dirá la contraparte, ¿verdad?, los hombres que acompañan al novio. Pero si alguien es dama de una boda o es caballero en una boda y tal,
y es una boda que todo el mundo está esperando con muchas ansias. Y es nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad? Alguien así, nuestro mejor amigo, mejor amiga. Estamos esperando esa boda. Y sabemos que nos vamos a dar un buen banquete, pero estamos a dieta. La mayoría de nosotros va a romper esa dieta, ¿verdad? La mayoría de nosotros va a decir, no, pero es una excepción, tú sabes, como es una boda, un evento y tal. Bueno, pues mira, las bodas en aquel tiempo eran un evento mucho más grande que eso. Y un ayuno no es una dieta. Entonces lo que Jesús está diciendo es, ¿a quién se le ocurre? Y ellos entendieron perfectamente bien, no tiene ningún sentido. Que los que están con el novio estén ayunando, ¿para qué? El novio está ahí, ya estamos en fiesta, ya estamos en celebración. No tiene sentido que estemos ayunando. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Quién va a ayunar en un evento así? Nosotros, los que creemos en Cristo, estamos en celebración. Porque Cristo vino al mundo a morir por nosotros, a arreglar nuestra relación con Dios. Los fariseos no entendieron esto nunca, porque ellos no creyeron. Pero para el que creyó, para el que cree, esto es un motivo de celebración inmenso. Y Jesús estaba ahí, con ellos, estableciendo eso, inaugurando ese reino, trayendo el reino. El reino vino con Él, y Él estaba ahí. Eso es un momento de celebración grandísimo. ¿Quién va a estar ayunando en ese momento? Eso es más grande que una boda. Entonces, si en una boda no tiene sentido, si en una boda aquí no tiene sentido que hagamos dieta, en una boda en aquel momento no tiene sentido que se ayune, que Jesús esté ahí, no tiene ningún sentido que se esté ayunando. Eso es lo que quiere decir Jesús. ¿Cómo no celebrar? El novio llegó. Jesús, el Mesías, había llegado, había traído el reino de Dios con Él. Ya no había castigo, ni rituales, ni condiciones, solo gracia, bendición. ¿Cómo no vamos a celebrar? En el Antiguo Testamento el novio era Dios y la novia era Israel. En el Nuevo Testamento el novio es Jesús y la novia es la iglesia. Una boda era el mayor momento de celebración en la cultura palestina. Todo el mundo esperaba al novio para empezar la fiesta. Ahora es la novia, ¿verdad? Ahora todo el mundo espera a la novia y la novia se hace esperar la mayoría de las veces. En aquel tiempo se esperaba al novio, y todo el mundo está a la expectativa hasta que el novio llegue. Y Jesús dice, oye, ya el novio llegó, poniéndose a Él como el novio. Una afirmación puramente cristológica. Yo soy el novio. Se entendía eso cuando Él dijo eso. Y ya yo estoy aquí. Ya vamos a celebrar. Entonces su respuesta es, porque en mi venida empieza una nueva forma de relacionarse con Dios. Ustedes me están preguntando, ¿por qué ustedes no quieren relacionarse con Dios como nosotros lo hacemos? Y Jesús no entra a decir, no, mira, lo que pasa es que ustedes le sumaron a lo que decía la palabra, porque mira, en Éxodo, no, Jesús no le dice eso. Espérate. Es que esto es una forma totalmente nueva. Yo no voy ni a entrar en los detalles. Esto es una forma totalmente nueva. Lo viejo, ceremonias, rituales, ya eso pasó. Eso es lo que hace al Evangelio totalmente diferente de cualquier otra religión, de hecho. Porque todos esos rituales, todas esas ceremonias, ya no hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque Jesús ya las hizo perfectamente una sola vez. Y eso ahora nos cuenta y nos vale a nosotros. Impresionante. El ser humano tiene que hacer estos rituales y esta ceremonia una y otra vez, porque no es perfecto. Pero Jesús, que es perfecto, las hizo una sola vez, perfectas. Y ahora eso nos cuenta a nosotros. Y eso no se ve en ninguna otra religión. La religión cristiana descansa en la verdad de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección del Hijo mismo de Dios, Dios mismo encarnado.
que vino al mundo para Él asumir el castigo de aquellos que habíamos fallado, para habilitarnos, permitirnos, regalarnos el que podamos estar eternamente en la presencia de Dios. Solamente si creemos, solamente si ponemos nuestra fe en Él. Eso no se ve en ninguna otra religión, que no tengamos que hacer nada, absolutamente nada. No es que eso no se ve en ninguna otra religión, es que inclusive para nosotros, para el ser humano en general, eso es como que, ¿qué? Imposible. Yo no lo puedo creer. De hecho, luego de que lo creemos, como veíamos en Gálatas y vamos a ver más adelante hoy, luego de que lo creemos queremos volver para atrás. Queremos volver a que sean obras, porque no podemos entenderlo eso. Y esto es motivo de celebración, no de pena y de tristeza. Dice el comentarista Strauss, desde la caída, toda la creación había languidecido en el pecado, la muerte y la corrupción. Pero Dios ahora está interviniendo para comenzar a restaurarla a su destino previsto. Este no es tiempo de tristeza y pesimismo, es tiempo de celebrar con gozo. Desde la caída estamos envueltos en pecado. Desde la caída tenemos un problema encima. Y Dios sí pone los rituales, pone la ceremonia, precisamente para dejarnos a entender el grandísimo problema que teníamos encima. Y lo caro que iba a ser resolverlo. Pero ahora Dios interviene. Él interviene, no nosotros, Él interviene para restablecer la creación a lo que debió haber sido. Eso no es motivo de tristeza ni de pesimismo. Eso no es motivo de ayuno. Eso es motivo de gozo, de celebración. Y eso es lo que dice Jesús. Esa es su respuesta a esta pregunta. Que por eso decía, la referencia, ¿verdad? El tema específico es con el ayuno, pero eso no es de lo que Jesús está hablando. Es de cómo nos relacionamos con Dios. Es de la salvación que Él vino a traer. Entonces aquí hay varias cosas que esta respuesta de Jesús implica para nosotros. Yo quiero que veamos dos. La primera es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo que los fariseos. De hecho, alguien decía que el cristiano es los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Cuando tú entras a estas reuniones de alcohólicos anónimos, tú como que nunca sales de ahí diciendo, ya yo no soy un alcohólico, sino que te mantienes ahí diciendo como que yo soy un alcohólico pero en remisión. Recordando la idea de que en cualquier momento tú puedes volver a caer en la adicción. Y alguien decía que el cristiano no es alguien que era fariseo, sino que es un fariseo en remisión. Y que en cualquier momento puede volver a caer en el fariseísmo y en el legalismo. Y yo creo que es así. Porque a nosotros nos encanta esto de canonizar costumbres y tradiciones. Y la elevamos al nivel bíblico. Eso está en los fariseos. Estaba en los discípulos de Juan. ¿No le llama la atención eso? Que estaban los discípulos de Juan. Estuvo en la iglesia primitiva. Dice, en la iglesia primitiva, ustedes no sabían que los fariseos ayunaban lunes y jueves, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia primitiva eventualmente, al principio no hay mucha evidencia de mucho ayuno en la iglesia primitiva, pero eventualmente sí adoptó esta práctica de ayunar 2 veces a la semana. Pero no lo hacía lunes y jueves, lo hacía martes y viernes. ¿Para qué? Para no ayunar junto con los hipócritas. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Tan pronto? Ahí no hay como algo, tú sabes. Pues si Mateo 6 dice que nadie se entere de cuando está ayunando, ¿qué te importa a ti cuando ayunan los fariseos? No, pero yo voy a ayunar, pero yo no voy a ayunar como los hipócritas. Yo voy a ayunar como los no hipócritas. Entonces eso fue ahí mismo, 100, 200 años después.
En la Edad Media fue lo mismo, en la Reforma también, en la Postreforma, la iglesia de hoy también, canonizamos costumbres y tradiciones, convenciones nuestras, formas particulares de hacer las cosas. Nosotros sabemos que eso no está prescrito en la palabra, lo sabemos, pero se las imponemos a otros. La utilizamos como medida. De ahí la canonizamos. Canon es medida. Y si tú no cumples esto, entonces tú no eres de lo mío. Al final nosotros queremos competir por mérito. Ese es el problema. Queremos competir por mérito. Y los que son mucho más bíblicos te dirán, no, la salvación sí es 100% por gracia, pero la santificación sí es por mérito. Entonces esto es santificación. Entonces no es por gracia, yo soy salvo, ¿entiendes? Pero el que quiere ser santo, cada vez más santo, tiene que... Taca. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Es lo mismo, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros tomamos formas, tradiciones, costumbres y los hacemos la norma de cómo nos relacionamos con Dios. Al final es eso. Cosas que en sí mismas no son malas la mayoría de las veces, pero que no están establecidas en la Biblia para todos en todo tiempo. No lo están, punto, se acabó. Entonces, como es así, nosotros no podemos imponérselas a otros. El ayuno es una de ellas, por cierto. No porque tú ayunes más que otra persona te hace más espiritual que esa otra persona. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Quién ayuna más de 2 veces a la semana? O sea que a eso vamos, los fariseos eran más espirituales que todos nosotros. Y ya Jesús mismo se está condenando eso. Es decir, esta costumbre, esta forma que podemos adoptar, que yo no estoy diciendo que sea mala, de hecho, no estamos hablando del ayuno, lo dije al principio, ¿verdad? Pero se la queremos imponer a otro, entonces como el otro no ayuna, no, ese él es menos espiritual que yo. Otro ejemplo, asistir a la iglesia, a las actividades de la iglesia. La Biblia manda a congregarse, eso sí, eso es obligatorio, tenemos que congregarnos. ¿Ok? No, pero que la iglesia única que yo tengo, esa no me gusta tanto. Bueno, pues múdate, pero tienes que congregarte. Ahora, la congregación hace cosas. Hace estudio bíblico, hace grupo de jóvenes, sale a tal sitio, va a comer, celebra tal cosa. Eso hace la congregación. Entonces, puede ser que en el contexto y situación y momento particular en el que tú estés, asistir a escuela dominical no es obligatorio en este sentido, pero puede ser que el tú no asistir a la escuela dominical sea o se convierta en no congregarse. Eso puede ser, pero puede que no. Entonces hay que ver cada caso. Puede ser que un joven, ¿verdad?, de una iglesia con un ministerio de joven y el joven no va. Cuando tú ves ese caso, tú dices, oye, al final tú no te estás congregando. Pero puede ser que sí, en otra cosa, no lo sé. El tema es que lo que la Biblia manda en este caso es a congregarse. Hay que ver lo que implica congregarse para cada quien. Pero nosotros muy rápidamente decimos, tú no vas a la escuela dominical, tú no estás congregando. Tú no vas al grupo de jóvenes, tú no estás congregando. Tú no vas a la actividad de la iglesia, tú no estás congregando. Y eso no es así, porque eso no lo dice la palabra. Entonces nosotros canonizamos estas cosas. Y el problema es que al final eso es un ataque al evangelio. Dice, pero ¿y cómo así? Yo creo que el pastor está exagerando. No, el pastor no está exagerando. En cualquier caso, Pablo está exagerando en Gálatas. Dice, wow, y ese brinco, bueno, vamos a Gálatas, no tengo problema. Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero ¿y cómo usted viene a hablar ahora? ¿Cómo trae aquí la circuncisión? Bueno, es que como lo veíamos en aquel momento en Gálatas,
La circuncisión o la no circuncisión, ¿verdad? Es cualquier cosa que nosotros queramos elegir para poner nuestra fe y nuestra confianza en que no sea Jesucristo y su muerte y su resurrección. Eso es la circuncisión y la no circuncisión. ¿Qué es la circuncisión y la no circuncisión hoy? Puede ser la asistencia a la actividad de la iglesia. Puede ser la forma en la que hacemos iglesia. No, pero en la iglesia que hacemos esto, en esta iglesia no hacemos aquello. Puede ser eso. Puede ser la crianza de los hijos. Yo los crío de esta forma. Yo hago mi devocional con ellos de esta forma. Yo les digo estas cosas. Yo los educo de esta forma. Y aquellos que no, lo que pasa es que ellos, tú sabes, no quieren levantar a sus hijos en el temor del Señor. O lo están haciendo muy pobre. Y si lo están haciendo muy pobre es porque no están convencidos de eso. Y si no están convencidos de eso es porque esa gente, cuidado si son cristianos. La circuncisión o la no circuncisión puede ser la música que escuchamos. Pueden ser convicciones políticas. Pueden ser posiciones en temas sociales. En estos días, ¿verdad? Mataron a Charlie Kirk. Y hemos visto muchos videos de Charlie Kirk, no sé si lo conocen, pero fue una persona en Estados Unidos que debatía con gente en universidades, ¿verdad? Con jóvenes en universidades. Y era increíblemente abierto con su fe en Jesucristo, de hecho. Increíblemente abierto con eso. Tenía posiciones políticas y tenía posiciones sociales con las que podemos o no estar de acuerdo, pero era increíblemente abierto con su fe en Jesucristo como su Salvador. Pero tú ves en las redes sociales gente diciendo que este señor no era cristiano por posiciones políticas y posiciones sociales que asumía. Y yo digo, ¿pero y dónde está eso en la Biblia? Yo puedo estar de acuerdo o no con ciertas posiciones de él, pero Romano no me da espacio a eso. Romano lo que me dice es que si él confiesa con su boca que Cristo es Salvador, eso es lo que me dice Romano 9. Pero yo estoy levantando ahora estas convicciones políticas o posiciones en temas sociales a nivel canónico. ¿Qué es eso? Gálatas 1:8 dice: si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuál es ese evangelio? Vamos a verlo en Gálatas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Por medio de la fe, Gálatas 3:14. Y eso es una promesa de Dios, por lo que el hombre no le puede añadir condiciones. Gálatas 3:15. Ese es el evangelio. Y nosotros no tenemos el derecho de añadirle condiciones, pero se las añadimos. La crianza de los hijos, la forma de hacer iglesia, esta iglesia sí, esta iglesia no, posiciones políticas. Eso lo vemos en Gálatas, lo vemos en el resto de la palabra. Nosotros queremos añadir calificativos y condiciones, y Pablo dice, oye, mira, ese no es el evangelio. No es otro evangelio, no. Ese no es el evangelio, nada más hay uno, Gálatas 1:7. Y si nosotros queremos añadirle cosas, si nosotros queremos quitarle cosas y podemos ponerle calificativo, somos malditos. Gálatas 1:18. ¿Por qué? Porque hacemos a Cristo inútil. Gálatas 5:2. No, pero ¿cómo es posible que tú vayas a creer tal cosa? ¿Cómo es posible que tú vayas a practicar tal otra? Entonces lo que me hace cristiano es si yo hago aquello, practico aquello, defiendo o no defiendo aquello, entonces yo hago a Cristo inútil, entonces que tú seas maldición. Porque le estamos quitando al sacrificio de Cristo. Porque le estamos poniendo cosas nuestras. Y fue muy caro lo que Cristo pagó para que criaturas tan inútiles como nosotros queramos ponerle y quitarle a lo que Él hizo. Entonces, nosotros, eso es lo primero, hoy
somos como los fariseos, que le queremos sumar cosas. Y esas cosas las queremos canonizar y las queremos hacer como que sin esto, no. O si no esto, tampoco. Y no podemos hacerlo. Y eso es lo primero. Lo segundo es que si nosotros entendemos bien lo que Él vino a hacer, nosotros deberíamos vivir gozoso. Nosotros deberíamos vivir con gozo. Ese es el engaño que querían entrar en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia. Cristo dijo, pero realmente lo que es el mismo engaño que Satanás metió en el Edén, con que Dios dijo. Es lo mismo. Satanás es increíblemente creativo porque viene y lo pinta y tal, pero la esencia es exactamente la misma desde el principio. Que terminen volviéndonos a poner cargas que Dios no puso en nosotros. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. Dios dijo que poniendo nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos salvos. Jesús vino a hacer eso posible muriendo en la cruz. Eso ya es motivo de gozo. Eso es motivo de un gozo increíble. Y todo lo que no sea eso, lo que hace es ponernos una carga a nosotros. Porque es un disfraz de no depender de Dios para nuestra salvación. Y si no dependemos de Dios para nuestra salvación, dependemos de nosotros. ¿Y de verdad tú quieres que tu salvación dependa de ti? ¿De verdad? ¿Tú quieres ese peso encima? No. Si precisamente yo lo que quiero es que me quiten ese peso de encima. Yo lo que quiero es que me digan, no depende de ti. Depende de Dios, que ya lo prometió, ya hizo todo lo que había que hacer y tú lo único que tienes que hacer es creer y no hay forma de que tú lo dañes eso. Ya. Eso es para celebrar. Por las obras, ayuno, no ayuno, la que sea, nosotros no llegamos a la salvación, es solo por lo que Jesús hizo. Eso es lo que el mundo no entiende. Lo que el mundo no acepta es Dios mismo haciendo lo que había que hacer para que nosotros alcanzáramos salvación. Cristo vino a decir, con mi llegada empezó el reino. Lo demás se acabó. Se acabó, ya. No tenemos que cargar con esa carga. Con Cristo en nuestra vida nosotros lo que tenemos que celebrar, porque ya no tenemos esa carga encima. En Narnia, el invierno terminó pasando con la llegada de Aslan. El león, ¿verdad? Un león que había creado el Narnia y que terminó venciendo a la bruja también. Todo el hielo se derritió, las personas congeladas volvieron a la vida, corrían los ríos, volaban los pájaros, los animales empezaron a llevarse bien entre ellos. Había alimento. Para usar la misma analogía, ¿verdad?, de Narnia, con la primera venida de Jesús llega la Navidad. Llegó. Pero todavía hace frío, sí, todavía estamos batallando con el pecado. Eso es verdad, pero ya llegó. Todavía hay gente congelada, sí, pero ya llegó. Ya. Es cuestión de tiempo. Ya esto se va a derretir, ya este hielo se va a derretir. Mira, ya se está derritiendo. Y cuando Cristo vuelve en su segunda venida, ya nosotros no tenemos que batallar con ese pecado. Ya no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni muerte, ni tristeza. Se irá el invierno, se va, ya, se acabó. Y solo va a haber gozo y alabanza a Dios y comunión íntima con Dios. Pastor, pero el novio no está con nosotros ahora. Eso es verdad. Nosotros no estamos solos, Él nos dejó el Espíritu. Es verdad que no está con nosotros. Pero no estamos solos. Él nos dejó el Consolador. Y también sabemos que el novio va a volver. También sabemos que vamos a celebrar la fiesta más grande de la historia de la creación, las bodas del Cordero.
Y eso está garantizado. ¿Ustedes están conscientes que nosotros estamos invitados a la boda del Cordero? ¿De verdad estamos conscientes de eso? Entonces, si nosotros somos de aquellos invitados a esa boda del Cordero, nosotros no podemos vivir como si estuviéramos todavía ganándonos la salvación por nosotros. Nosotros no podemos vivir cambiando, sumando, restándole cosas al Evangelio. Y nosotros no podemos vivir sin el gozo de que realmente nos regalaron la salvación. Nosotros estamos realmente invitados a la boda del Cordero. Dice Apocalipsis 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Dice, sí, pero todavía hace frío. Sí, pero estoy batallando con el pecado. Está bien. Está bien. Eso es verdad. Pero como dice Pablo, lo que nos espera es mucho mayor que cualquier cosa que estemos pasando. Para el mundo es escandaloso esto, que la salvación sea por obra, que no tenga nada que ver con nosotros, que tú puedes estar seguro de tu salvación. Usted le ha dicho a alguien, hablando de la muerte y tal, no, yo estoy seguro que yo voy para el cielo. O sea, la gente, la carne, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? Eso es escandaloso. Bueno, pues ¿tú sabes qué? Vamos a ser escandalosos entonces. Vamos a ser escandalosos con la predicación de la gracia. Vamos a ser escandalosos con la aceptación en Cristo de aquellos que no piensan como nosotros en muchísimas cosas, pero que creen en Jesús igual que nosotros. Que sea un escándalo. Vamos a ser escandalosos con el gozo de nuestra esperanza, de que nosotros estamos invitados a la boda del Cordero. No por nada que nosotros tengamos que hacer, no por nada que hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo, por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Que sea ese gozo que nos caracterice, que sea ese gozo por esa esperanza que nosotros tenemos, de que estamos invitados y que vamos a participar de la boda del Cordero. Que sea ese gozo que nos caracterice. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque nos recuerdas una vez más que lo que tú viniste a hacer es algo extraordinario. Que lo que tú hiciste por nosotros no lo hubiera pensado nadie en hacer. Es un acto de amor, un acto de entrega, una manifestación de gracia, de perdón increíble. Porque el participar de las bodas del Cordero, el ser llamados tu novia, el tener la garantía de pasar la eternidad contigo, no depende de nosotros, sino depende de lo que Jesús hizo. Padre, todas estas cosas viejas, todas estas formas, rituales, ceremonias, costumbres, tradiciones, no aportan nada a lo que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que reflejen esa verdad. A vivir vidas, Señor, que esa verdad la creamos con tantas fuerzas, que ese gozo, Señor, sea inquebrantable, que ese gozo sea evidente en otros, que ese gozo, Señor, otros lo puedan ver y hasta envidiarlo. Padre, y que tengamos, Señor, la soltura de ser escandalosos diciendo, ¿por qué el gozo? Porque tú, Señor, te diste por nosotros, te hiciste maldición por nosotros, para que por medio de la fe en ti y solamente la fe en ti, podamos garantizar nuestra participación contigo por la eternidad.
Danos, Señor, un espíritu de gozo, un espíritu, Señor, que reconozca ese regalo tan hermoso que tú nos das. Que eso se vea, que otros lo noten y que tú, Señor, te lleves la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.